Diego Luna emprende una campaña contra la anexión de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena. Una vez más, representando los intereses de los entramados corporativistas gangsteriles como el de Claudio X González, Diego Luna, presenta un comunicado muy sospechoso que, según se dice, está detrás de él Denise Dresser. ¿Por qué sospechoso? Porque aquí se maneja un lenguaje de la psicología de colores muy sospechoso por el simple hecho de que las letras manejan estrategias de resalto como el uso del color rojo en palabras clave, sobre todo en el encabezado. Observen bien, esto no es un análisis mío, pero observen muy bien lo que tenemos aquí. Observen bien eso de se debe impedir el golpe de AMLO a la Constitución. Golpe AMLO. ¿En qué color están? En color rojo. En color rojo. ¿No se les hace sospechoso? ¿No se les hace raro? ¿Les parece eso plausible? Bueno, a mí se me hace extraño y a mucha gente también. Quizás estamos siendo paranoicos y exagerados o quizás simplemente nos estamos defendiendo. Bueno, nos defendemos de los ataques o se tiene que defender de estos ataques bajos, de estos constructos de narrativas falaces y aterrorizadores o aterrorizantes, por no decir terroristas, a la opinión pública. Supuestamente se sostiene que hay una violación a la Constitución por el tema de las tareas de las Fuerzas Armadas con respecto a la seguridad pública. Ya se han hecho comentarios al respecto. Manuel Pedrero entrevistó a un gran jurista, abogado, experto en seguridad nacional, porque él también inclusive eh, fue militar o formó parte de las fuerzas militares y hasta inclusive que trabajó en las cortes militares de este país. Eh, Gutiérrez Priego, ya no me acuerdo cómo se llamaba, si era Diego Gutiérrez Priego, no me acuerdo, pero, o Luis Gutiérrez Priego, ya no me acuerdo, pero es Gutiérrez Priego. Eh, una interesante historia que sería ideal estudiarla. Y bueno, pues es una interesante historia la de Gutiérrez Priego por su padre, que fue inculpado injustamente, sin pruebas, de colusión con el narcotráfico, cuando él fue comisionado de seguridad en combate al narcotráfico en gobierno de Ernesto Zedillo, imagínense. Manejan varias palabras en rojo, algunas pues sí, ayudan a resaltar de alguna manera, violatoria de la Constitución, pero ni Calderón o Peña se atrevieron a lo que ha hecho o anunciado Andrés Manuel López Obrador. Supuestamente, este proceso de anexión o militarización de la Guardia Nacional Civil, aquí lo remarcan con mayúsculas, no era parte del acuerdo o era, va en contra, mejor dicho, va en contra del discurso de Andrés Manuel López Obrador que manejaba en 2010 inclusive. Aquí está un discurso de Andrés Manuel López Obrador que podríamos escuchar ahorita, ¿ok? Pero bueno, en pocas palabras, pues ya empiezan otra vez con este cuento de que no se debe militarizar el ejército, que ciertamente se violan eh, acuerdos internacionales. Bueno, mejor dicho, no es supuesto, eso sí es cierto, eso sí es cierto. Es más que cierto que acuerdos internacionales en los que se establece que ningún ejército de los países que firmaron tal acuerdo debe de facultar
u otorgarle al ejército el arbitrio de la seguridad nacional civil o tareas de seguridad nacional o de seguridad pública. Es decir, que no deben de realizar ningún tipo de ejercicio de patrullaje por las calles, ni retenes o eh, operaciones de combate al narcomenudeo, por ejemplo. Eh, y bueno, ciertamente este es un tema muy discutido. Lo que no se puede negar es que esta ley o este decreto, porque la ley ya fue aprobada en 2017, un año antes de las elecciones del 18. No hay que olvidar que la ley de militarización o de la eh, potestad de la seguridad nacional, eh, que recaería también en manos del ejército, fue autorizada en asambleas parlamentarias y legislativas, en muchas juntas que se celebraron durante el 16 al 17, hubieron muchas voces que se opusieron a esa aprobación o digamos, a ese acuerdo, a esa jurisprudencia de facilitar la administración de seguridad, bueno, seguridad pública a las Fuerzas Armadas o facilitarle esa labor sin tanta laguna o obstaculización constitucional. Y vaya, eso ocurrió en 2017 cuando Peña Nieto era presidente, no con AMLO. Pero aquí se rescata un video durante la campaña de 2018 de lo que exactamente dijo Andrés Manuel. Durante su campaña de, de su camino a la presidencia, obviamente, de su campaña, ¿cuáles fueron las palabras con respecto a esto? Bueno, aquí están ya signadas en este documento, este extracto de esta entrevista, que por cierto fue de las más odiadas por los seguidores de Andrés Manuel López Obrador porque casi no lo dejaban hablar en los foros de Milenio. Imagínense, Lauresti ahí está haciéndole preguntas cuando ella no tiene nada que hacer ahí, pero bueno, esta mercenaria de la información, o de la desinformación, mejor dicho. Pero bueno, vamos a escuchar qué realmente fue lo que dijo Andrés Manuel, que aquí es donde se demuestra que quería crear la dependencia de la Guardia Nacional hacia la Sedena para que hubiera disciplina. Fíjense esto. A recibir el parte de la policía y del ejército. Porque es muy importante darle seguimiento. Sí va a seguir el ejército en la calle. A este que es el principal problema del país. Vamos a atender esto todos los días y además vamos a coordinar a todas las corporaciones policíacas, al ejército, a la marina, a la policía federal, que actualmente actúan por su cuenta, no hay coordinación, no hay mando único, entonces va a haber orden y vamos a crear una Guardia Nacional, también aprovecho para... Ahora vamos a eso, pero... ¿Cómo vas a mezclar policías y militares? Pero ¿qué con esta mezcla de instituciones que están hechas para otra cosa? Una es seguridad pública y otra es la seguridad nacional. Hay marco legal. El presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, es al mismo tiempo el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo voy a asumir esa responsabilidad, ¿sí? Para coordinar. Para coordinar, sí, pero para coordinar a todas las fuerzas y darle atención especial, prioritaria, al grave problema de la inseguridad y de la violencia. Existe en la Constitución también
principio y una función que puede ejercer el presidente, que es el de la constitución de una Guardia Nacional. Existe, ya está en la Constitución. Se ha utilizado en otras épocas, lo de la Guardia Nacional, pero hay mucha descoordinación. Entonces lo que vamos a buscar es actuar de manera conjunta y va a haber formación policíaca, militar, para la seguridad en especial, más que para la defensa. No puedo evitarlo, no es burla, mala lid, no es burla, mala onda, pero me encanta cuando dice honestidad, seguridad. A flote su acento caribeño, tabasqueño, caribeño. Bueno, miren, y total, amigos míos, total, entonces ahí está más claro ni el agua. Ya existía la facultad de crear una Guardia Nacional o de crear una corporación de fuerzas policiales con la potestad de la seguridad pública, pero coordinada con el ejército. Él no negó, aunque no contestó la pregunta de esta Uresti, ya no me acuerdo cómo se llama, pero sí contestó la pregunta de todos, no particulares, pero sí de todos, y más importante la de Carlos Marín, ¿no? El director de Milenio. El que le gritó, el que andaba de pedante y atrevilario. Entonces es más que claro que se quería generar una especie de esfuerzo y tarea conjunta del ejército con la Guardia Nacional para que hubiese coordinación, hubiese una coadyuvación coordinada y no bajo un arbitrio totalmente independiente y sin comunicación con ninguna otra fuerza policial que pudiera cooperar en conjunto. Se necesitaba un mando centralizado, un mando único para los esfuerzos y tareas de seguridad, tanto las que se le confieran a las fuerzas armadas militares como a las fuerzas policiales, que en este caso son los de la Guardia Nacional. Pero algo que comentó Gutiérrez Priego en la entrevista con Manuel Pedrero era que lo que tal vez intenta Andrés Manuel López Obrador es que a través de este mecanismo lo que se trata de evitar es que ocurra otro Genaro García Luna y tome el mando de las fuerzas policiales nacionales y las coluda o haga que éstas sean cooptadas por el narcotráfico. ¿Ok? Es lo que él, es un argumento que me parece plausible, por eso lo pongo sobre la mesa. Entonces, por lo menos aquí en esta entrevista, nunca negó que de alguna manera iba a producir una especie de esquema coadyuvador o de cooperación en conjunto y coordinado entre el ejército y la Guardia Nacional. Lo que sí no aclaró allí es que la Guardia Nacional pues iba a ir poco a poco siendo cada vez más, pues dígase así, supeditada al mando de la Sedena. Insisto, a mí me parece una muy buena idea por los resultados que ha dado el ejército en combate al narcotráfico, pero constitucionalmente sí esto incurre en un agravio a los acuerdos internacionales que se han hecho en países como con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso sí puede resultar ser alarmante, pero bueno, ya dentro de una opinión general o a más abierta, la pregunta te la hago a ti, ciudadano.
¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas, no? Porque aquí se trata de que todos opinemos, no nada más yo. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que está haciendo bien el presidente? ¿Creen que se contradice realmente? ¿Creen que está obrando en contra de la Constitución y está poniendo en riesgo la seguridad de este país? ¿O realmente todos los esfuerzos que se hacen para la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena son esfuerzos que van poco a poco consolidando la tarea de seguridad de este país hacia escenarios de éxito que garanticen la armonía y la paz de este país? Déjame saber algo de eso en tus comentarios y nos vemos a la próxima.